Hola, soy Pilar. Mi canal es Pilar37. Este programa ya lo había colgado, ya tenía varias vistas, pero decidí sacarlo porque pienso que habían elementos que me faltaron que son muy importantes de agregar. Así es que bueno, espero que esta vez eh, pueda compartir con ustedes todo lo que quisiera que llegue a ustedes, porque es increíble lo que este señor ha logrado. Es realmente para mí una mezcla de Superman con un mago. Es alucinante y bueno, voy a empezar y ojalá que les pueda transmitir todo este entusiasmo y también con mucha claridad. Entonces, de tierra muerta a paraíso, agricultura sintrópica, Ernst Götz. En 1984, estas tierras en Brasil estaban completamente compactadas, degradadas, no servían para nada, porque habían talado todo el bosque de forma indiscriminada y después habían quemado los matorrales para poder poner ganado en los pastizales. Muchos riachuelos se secaron y el lugar quedó azotado por fuertes vientos. En el 2015, a la derecha pueden ver la foto, ya no parece que le hubieran talado ningún árbol, la selva se ve toda densa y además en esa selva esconde un, una zona agrícola altamente productiva. Es decir, hay muchos alimentos ahí que se pueden cosechar. Ernst Götz se levantaba a las 5 de la mañana de lunes a domingo para llevar a cabo su revolución. En la década de los 80, él solito sembró 500 hectáreas intercalando árboles de cacao, bananos y muchas plantas nativas. Yo no sé si ustedes saben cuánto es sembrar una hectárea, pero es una barbaridad. Entonces, imagínense 500 hectáreas en un año, más o menos se hacía como 1,5 hectáreas por día. Ernesto, como lo llaman en Brasil, estudió genética para manipular la naturaleza, pero un día se preguntó, ¿no sería mejor usar prácticas que favorezcan el desarrollo de las plantas en lugar de crear genotipos en un laboratorio para que las plantas toleren las condiciones tan malas que les imponemos? Concluyó que la naturaleza era mucho más sabia que las personas y había que imitarla, como lo hacían los indígenas, y llamó a su enfoque agricultura sintrópica. Ahora, acá no sé si entienden la pregunta, pero lo que él quiere decir es básicamente que lo que él estaba tratando de hacer en un laboratorio era volver a las plantas más resistentes para condiciones cada vez peores. Es una locura, pero eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y él dice que, por ejemplo, él observó que los monos, cuando están comiendo frutas en los árboles, ellos están rompiendo también ramas constantemente y las están dejando caer. Y eso lo que logra es que empieza a crear mucha fertilidad, una biomasa, una materia orgánica en el suelo. Y eso va generando mucha fertilidad. Entonces, observando la naturaleza, él se dio cuenta que por ahí iba la cosa. ¿Qué es la agricultura sintrópica? Sintropía significa concentración de energía, pero es una concentración de energía que construye y trae vida y que no se puede ver. Ahí lo podemos ver a la izquierda, esas hojas de esos plátanos están captando, están concentrando la energía del sol y con eso están trayendo vida, abundancia, pero no podemos ver ese proceso de fotosíntesis que se está dando. La entropía, que es otro tipo de fuerza que se da también, es la dispersión de la energía y esta destruye y trae muerte y sí se puede ver. Yo les puse acá el ejemplo de una energía entrópica que vendría a ser el petróleo, la gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la agricultura sintrópica? Vendría a ser el proceso por el cual las hojas verdes funcionan como unos mini paneles solares concentrando mucha energía del sol. Vemos aquí unos paneles solares a la izquierda y se nos dice que la energía del sol es una energía limpia y renovable. Pero lo que no se nos dice es que la extracción
de los materiales para construir los paneles solares destruye, causa muerte, deteriora y agota los recursos disponibles. Miren, acá a la derecha, esa es una foto de una mina y como ustedes saben, ahorita hay guerras por los metales raros y que los paneles necesitan, así como las computadoras, así como los celulares, ¿no? Y es una extinción de los recursos disponibles y es una destrucción completa. Acá a la izquierda les pongo entropía, que es muerte, destrucción. A la derecha, la entropía, que es vida, abundancia. Entonces, la sintropía, podríamos decir que las hojas verdes funcionan como unos paneles solares naturales que acumulan la energía del sol, traen vida, regeneran y multiplican los recursos disponibles. Entonces, acá a la izquierda tenemos una primera etapa, cuando la Tierra ha estado muy desgastada, compactada, como la que tenía Ernst Gotch, y entonces él ahí empieza a plantar principalmente vegetales, malas hierbas, cualquier tipo de árbol o maleza que crezca muy rápido para poderlo ir podando y que esto vaya creando materia orgánica. Podríamos decir que la Tierra acá tiene muy pocos microorganismos y si se dan cuenta, el color de la Tierra es muy claro. En el medio ya es una etapa secundaria, ya hay, como pueden ver, más variedad de vegetación, la tierra está un poquito más oscura, lo cual implica también que hay mucho más vida debajo, ¿no? Hay insectos, bacterias, microbios, hongos y también arriba, ¿no? Mucho más pájaros, mariposas, abejas, etcétera. Y finalmente llegamos a una tercera etapa que es el clímax, cuando ya los árboles, la vegetación está madura, ¿no? Y la tierra está negra, repleta de microorganismos. Entonces, lo que yo les diría, imagínense que estas hojas verdes son esos micropaneles solares de los que estábamos hablando hace poco, ¿no? Entonces, imagínense cuántos habrían de estos paneles solares chiquititos a la izquierda y compárenlo con la imagen de la derecha. ¿No? Yo diría que se multiplicaría por por miles, la cantidad de energía solar. Entonces, ahora imagínense el sol, toda esa energía, toda ese revivir, revivificar, ¿no? Que se está dando y cómo a la derecha se está plasmando toda esa energía del sol que se ha ido captando a lo largo de muchos años y se ha transformado en esa tierra negra que cuando uno camina por un bosque maduro, no huele esa tierra negra, ese humus tan lleno de vida, ¿no? Ahora, la agricultura sintrópica, Ernst Gotch lo que hacía era sembrar dos tipos de vegetación. Una para podarla de forma intensiva y crear biomasa, materia orgánica, y la otra era para cosecharla, ¿no? Madera, fruta, hortalizas. Entonces, podemos decir que las primeras tipos de plantas que él sembraba eran plantas que tenían que crecer muy rápido, estaban muy adaptadas, entonces muchas veces él incluso sembraba malas hierbas o malezas o plantas que se consideraban que eran unas plagas, ¿no? Él volvía, como él dice, volvía a los enemigos en amigos, ¿no? Y el otro grupo de plantas que sembraba era aquellas de las que después él iba a obtener productos. Entonces, otra vez tenemos acá las tres etapas de placenta, secundario y clímax, y a la izquierda vemos cómo en menos de 2 años ya hay bastante vegetación, pero todavía está en una etapa naciente. En el medio ven las raíces ya cada vez más profundas, entre los 2 a 20 años, que es la etapa secundaria, y finalmente el clímax, que es después de 20 años. Pero esto lo logró Ernst Gotch en 20 años más o menos, pero esto en la naturaleza toma entre 250 a 350 años. A ver,
Hay que parar acá para volver a escuchar esto. Ernst Götz logra en 20 años lo que en la naturaleza toma unos 300 años. Increíble. Y es ahí donde empezamos, como yo creo, como especie humana, a tener esperanzas. Porque lo que nos dice Ernst Götz es que ahorita estamos en una guerra, en una batalla contra la madre naturaleza y la vamos a perder. La madre naturaleza es un organismo sumamente inteligente, como él concluye, ¿no? Nosotros somos parte de ese sistema tan inteligente, pero no somos los inteligentes. Y entonces la vamos a perder, a menos que empecemos a jugar con las reglas de la madre naturaleza. Empezamos a verla eh, como una colaboradora, como alguien que quiere realmente darnos en abundancia, pero tenemos que aprender a respetar sus leyes, ¿sí? Ahora, Ernst Götz también se fijaba en los diferentes niveles o alturas de los árboles, ¿no? Y cómo iban a quedar, digamos, en la última etapa, ¿no? Para saber cómo ir podando, cómo ir sembrándolos en lo que él llama consorcios, ¿no? Y entonces acá a la derecha les pongo un ejemplo de una granja en Haití, en la que qué cosa fue lo que se empezó a sembrar, y básicamente al comienzo se comienzan más con vegetales, después poco a poco se van introduciendo un poquito más de árboles, y a los 18 años vemos que se incorporan árboles de caucho, café, a los 40 años ya nueces de Brasil, ¿no? Entonces, eh, lo que yo creo que nos está queriendo decir es que, por ejemplo, un árbol de nueces de Brasil, ¿sí? Que ya se puede sembrar cuando el sistema ya ha tenido como 20, 30 años, cuando ya está maduro, ¿no? Es un árbol que probablemente se podría sembrar en unas fincas convencionales, pero habría que ponerle probablemente muchos insumos externos, como mucho fertilizante orgánico, mucho fertilizante químico, o habría que usar pesticidas, herbicidas, o sea, habría que de repente usar irrigación, en fin, ¿no? Muchas de las cosas que se usan hoy en día en las granjas. Entonces, esto ya nos va dando una idea de que cómo la vida se va organizando de simple a cada vez más y más complejo y más complejo. Entonces, cuando ya estamos en la etapa de más compleja, es cuando ahí se pueden empezar a introducir árboles que quizás tienen más necesidades que los otros, ¿no? Por lo menos así es como yo me lo imagino. Acá hay otro ejemplo de una placenta 1, que es un primer año, una placenta 2, que sería el segundo año, la etapa secundaria y finalmente el clímax y qué es lo que se siembra ahí, ¿no? Y lo que hay que resaltar es otra vez, ¿no? Al comienzo se empieza más con vegetales o malas hierbas, qué sé yo, y después se van incorporando más y más los árboles. Esta imagen es para que vean que la tierra siempre tiene que estar cubierta. A la izquierda, probablemente esto es eh, materia orgánica que se ha cortado de leguminosas que se plantaron o de malas hierbas, ¿no? Y eso esté ya formando las camas donde van a poder sembrarse los árboles. A la derecha les pongo una foto para que vean la gran diferencia entre plantitas que estuvieron cubiertas, que son las que están debajo de la línea roja, y otras que no estuvieron cubiertas, para que vean la diferencia en cómo crecieron. Lo mismo acá, en los círculos rojos son imágenes de agricultura sintrópica y al costado toda la tierra desnuda, ¿no? Empobrecida de agricultura tradicional. Ahora, Ernst Götz nos dice que se puede sembrar agua. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Qué es esto de que podemos sembrar agua? Y él nos dice que para sembrar agua hay que sembrar árboles o plantas que almacenen agua y que aumenten la transpiración.
como aquellas que se mantienen verdes todo el año, incluso cuando hay sequías severas. Esto implica que hay que observar de cerca la naturaleza. Dice que hay que plantar árboles con diferentes alturas para que se den sombra. Y esto es bastante obvio, diría yo. Si ustedes están bajo la sombra o están bajo el sol, ¿dónde van a necesitar tomar más agua? Obviamente, si están en un lugar bajo el sol. Lo mismo ocurre con las plantas. Después dice que hay que podar constantemente para crear más materia orgánica, porque como vimos en los otros videos con Joel Salatin, Alan Savory, toda esta materia orgánica que va cayendo y se va descomponiendo en el suelo, va transformando una tierra que era muy compacta y se empiezan a crear como túneles, como si fuera una esponja, y esta esponja cuando llueve absorbe esa agua. Y entonces cuando las plantas lo necesitan, lo tienen, lo pueden ir chupando de esa agua. Y también va creando acuíferos y riachuelos subterráneos y etcétera, ¿no? Después también nos dice no hay que dejar la tierra desnuda o al descubierto, pues se recalienta. Y esto ya lo habíamos visto con Alan Savory, que explicaba, ¿no? Que cuando uno camina sobre tierra que está desnuda, por ejemplo, la arena en la playa, ¿no? Cómo nos quemamos y hay que correr. Mientras que si uno corre sobre el gras, por más que haga mucho calor, los pies no se van a quemar, ¿no? Entonces, si dejamos la tierra desnuda, esa zona que está ahí encima de esa tierra está sumamente caliente. Ahora, imagínense cuando se ara la tierra, cuando se labra la tierra y se deja al descubierto toda esa cantidad de hectáreas, de hectáreas, de hectáreas de tierra, ¿no? Eso ya nos está cambiando un poquito el clima o la temperatura de un pedacito chiquititito, ahí se está cambiando la temperatura de toda una región. Y también nos dice que no uses agroquímicos, ni siquiera agroquímicos orgánicos, porque mata los microorganismos o los afecta. Entonces, acá a la derecha pone una foto de unas hojas en su bosque y él dice que en la noche los árboles más grandes transpiran y esa agua que va cayendo, ¿no? Es lo que se ve en estas gotitas en estas hojas, ¿no? Él dice, un pensamiento lineal y limitado solamente piensa que cuando hablamos de agua estamos hablando del agua de la lluvia o de una represa para hacer irrigación artificial. Pero en un pensamiento holístico, el agua también puede venir de la transpiración de las hojas, de los acuíferos subterráneos, de la sombra y de los procesos de vida. Este es un proyecto en el que apoyó Ernst Gotch, y vemos a la izquierda tierra que era pura arena. A la derecha, en el número 2, se habían plantado ya unas leguminosas y cuando se podaron, ¿no? Ya se empezó a generar esta materia orgánica y finalmente abajo, el número 3, ya se están sembrando varios árboles como acacias, eucaliptos, plátanos, mangos, cítricos y otras especies nativas más. Esto lo pueden ver en un video que está en Vimeo, que se llama Water Can Be Planted, que significa el agua puede ser plantada, y ponen Ernst Gotch y ahí lo van a poder ver. De repente puede hacer que tenga subtítulos en español. Yo no lo conseguí, pero de repente ustedes sí lo van a poder hacer. Esto es 2 meses más tarde y la tierra ya no está arenosa. Ernst Koch ha sacado un poco de tierra de donde están los árboles y miren qué diferencia. Entonces, además de empezar con un terreno arenoso, ese año hubo una sequía muy fuerte en ese lugar donde vimos esas tierras arenosas. Esto hizo que las plantas dejaran de crecer y se secaran, como una especie de vejez prematura. Entonces, las leguminosas empezaron a florecer y esto era un problema, ¿no? Y entonces él pregunta, ¿qué pasa cuando la planta deja su etapa de adolescencia y entra a la etapa madura? Entonces, si vemos a la derecha en ese gráfico, vemos que de la semilla la plantita empieza a crecer, llega un punto que ya es la etapa, cuando está creciendo activamente, es la etapa de la adolescencia. Y si ustedes ven a los adolescentes, crecen súbitamente muy rápido
y de pronto ya los pantalones les quedan, como diríamos en Perú, pasa el río, ¿no? Y después la adultez, la época de que está floreando y de la flor sale el fruto, y después la vejez, donde del fruto sale la semilla y muere la planta, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo a la pregunta, ¿qué pasa cuando la planta deja su etapa de adolescencia y entra a la etapa madura? Necesita menos agua, porque si en ese momento, por lo menos en el caso de las plantas de las que está hablando este Ernst Gotch, ¿no? Dice él que cuando está la planta produciendo la semilla, si viene mucha agua, esa semilla se va a podrir, como por ejemplo en el caso del trigo, ¿no? Justo antes de la cosecha, yo creo que todas las personas que están produciendo trigo ruegan para que no venga la lluvia, ¿no? Entonces, la planta, cuando está en esta etapa ya madura, dice Gotch, le comunica esto de que no necesita tanta agua a una red de micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Mico son hongos, rizas, raíces. Es una comunicación que la planta hace a través de las raíces con estos hongos que forman como una red, como una internet, podríamos decir. Y le dice a la micorriza encargada del agua, no me mandes agua, no necesito agua, ¿sí? Entonces, lo que hizo Ernst Gotch, como estas leguminosas estaban entrando prematuramente a esta etapa de maduración, él las empezó a podar parcialmente, ¿sí? Y con esto lo que hizo fue como rejuvenecerlas, llevarlas artificialmente otra vez al periodo de la adolescencia, ¿no? Y para que no entraran a la fase de maduración. Se me está ocurriendo, estoy pensando cómo es un poco con las personas también, ¿no? Cuando están entrando a la etapa adulta y cómo a veces algunos regresan o regresamos a la etapa de adolescentes, ¿no? Y algo se rejuvenece. A ver, esa foto a la izquierda arriba es de un chico que trabaja para él, que es un aprendiz, dice campo de formación, es un aprendiz que está practicando en su finca, y he puesto un círculo ahí para que vean que él está con una pita y se ha trepado el árbol y está jalando esta motosierra, como la que tiene Ernst Gotch abajo, ¿no? Entonces, con la pita está subiendo ahora la motosierra y en la figura de la derecha, donde les he puesto el círculo, es donde él acaba de cortar la rama y la rama está cayendo. Esto lo pueden ver en la página web Agenda Gotch. Ahí están los videos. Este mismo chico que está practicando, a la izquierda está con un machete cortando todas las ramas que han caído y cortando también, sacándole las hojas para acelerar la descomposición. Entonces dice, cuando se organiza el material podado, esto promueve el reciclamiento de nutrientes y los pone a disposición de las plantas, ¿sí? Entonces ven abajo cómo él está alineando todos los troncos y también está cortando más y más ramas y cosas, ¿no? Esta formación de aprendices dura 20 años. Imagínense una universidad que para graduarnos tendríamos que ir 20 años. Y el objetivo es entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, ahora veamos esas tres etapas, ¿no? De las que habíamos hablado, placenta, secundaria y clímax. Entonces, en la primera etapa de placenta, en la Tierra, los microorganismos que predominan son las bacterias, pero en la última etapa del clímax predominan los hongos. Y se acuerdan que habíamos dicho que la micorriza, mico era hongo, risa raíces, y se daba esta como conversación, comunicación, entre comillas, obviamente, ¿no? Entre las raíces y los hongos. Entonces es muy interesante darse cuenta que las bacterias predominan en la placenta, mientras que los hongos predominan en la última etapa de mayor maduración. Entonces, a mí se me ocurrió que en la etapa de placenta, la comunicación que se da es muy primitiva. Es como decir que nos estamos comunicando con tambores o con palomas mensajeras, mientras que en la etapa del medio ya hemos
avanzado un poco y la comunicación se da de repente a través de telégrafos o teléfonos. Y finalmente la última comunicación vendría a ser como lo que tenemos ahora, ¿no? Que es la Internet. Esta es una foto de la micorrizas y ven esa como telita blanca en la foto de la izquierda, eso vendría a ser la micorriza. Y ven que a la derecha hay mucho menos y fíjense la diferencia de crecimiento entre uno y otro, ¿no? El pasto a la izquierda ha crecido mucho más que el de la derecha. Y la foto de la derecha es también otra imagen de cómo los árboles se comunican entre ellos también. Y en un bosque donde la tierra no ha sido perturbada, estas redes dicen que pueden existir por kilómetros de kilómetros. Es alucinante la inteligencia que hay en la naturaleza y que desconocemos, ¿no? Entonces, lo que dice Ernst Koch es, no se trata solo de lluvias, sino también de procesos de vida que traen humedad a la tierra. ¿Faltó agua? No, no faltó nada. Ahora vamos a sembrar maíz y frijoles, a pesar que nos dicen que no es posible. Y como cultivo secundario tendremos plátanos, mientras que la madera será nuestra cuenta de ahorro para el futuro. Al activar la ecología se crea una economía viable. El agua se planta, no tengo ninguna duda al respecto, el agua puede ser plantada. Y volviendo otra vez a esto que dice Ernst Koch, es muy importante porque hoy en día se habla mucho de que las guerras del futuro van a ser guerras por agua. Y eso no tendría por qué ser, porque como demuestra Ernst Koch, la naturaleza quiere que vivamos en abundancia, con sintropía, no con escasez, no con degradación, no con muerte, sino con lo opuesto. Es simplemente de descubrir dónde está esa llave y cómo empezar a usarla, ¿sí? A ver, un año más tarde, acuérdense, arriba a la izquierda era más o menos cómo se veía esta tierra, pura arena, y un año más tarde, fíjese cómo se ve el lugar. Yo digo, este hombre no solamente es Superman, sino que además es un mago. Los resultados en la finca de Ernesto, después de 4 décadas, la estructura y calidad del suelo mejoraron drásticamente, la temperatura bajó, las precipitaciones, las lluvias aumentaron y los 17 arroyos en su propiedad ahora fluyen todo el año, incluso durante la estación seca. De las 500 hectáreas, solo 7 se dedican a la producción de cacao. Imagínense, solo 7 de 500 hectáreas, todo el trabajo que él ha puesto y que pone constantemente, y él solo necesita 7, ¿sí? Y ahí produce un cacao que tiene rendimientos similares a las fincas convencionales, pero como ya hemos dicho, Ernesto no necesita usar fertilizantes ni orgánicos ni químicos, pero su ingreso es mayor, a pesar que tiene el mismo rendimiento, porque recibe un mejor precio porque la calidad de su cacao es superior. Ahora, sus costos son también similares a los de otras fincas, pero mientras que las fincas convencionales se ven afectadas constantemente por enfermedades y plagas, la finca de Ernesto se mantiene sana y fuerte. Y además no necesita usar ni pesticidas ni herbicidas. Para terminar, un resumen de la agricultura sintrópica imita y acelera los procesos de sucesión natural, sembrando gran variedad de plantas de forma intensa. Acuérdense que esta sucesión natural en la naturaleza toma más o menos 300 años y él sembrando cierto tipo de plantas y podando de forma muy agresiva logra reducirlo a 20 años. La poda de ramas o de hojas, al descomponerse, incrementan la materia orgánica en el suelo, lo que ayuda a retener la humedad, filtrar más luz y capturar carbono. No agrega nutrientes de fuentes externas ni usa insecticidas o herbicidas.
rehabilita tierras degradadas o muertas en cualquier tipo de tierra agrícola. Qué lindo esto, porque es en cualquier tipo de tierra, ¿no? Hasta ahora lo que vimos de Joel Salatin y de Alan Savory era solamente para pastizales, pero lo que dice Ernst Gotch, que me parece por eso él tan importante, es que lo puede aplicar a cualquier tierra agrícola. Convierte también una selva salvaje en un bosque de alimentos y cambia drásticamente el clima de una región cuando se hace a gran escala. Y para terminar, nos dice Ernst Gotch, siempre he confiado más en la forma como opera la naturaleza que en nuestros propios conceptos. Nosotros somos parte de un sistema inteligente, pero no somos los inteligentes. Y también lo que nos dice constantemente en todos los videos o escritos que he visto de él es que ahorita estamos en un punto crítico. Él dice, antes eh, habían menos personas en el mundo, entonces hacíamos barbaridades como talar completamente un bosque, que él dice jamás los monos harían una cosa así, los monos van cortando la madera poco, poquito por acá, por allá, para que vaya eso creando fertilidad en el bosque. Él dice, por ejemplo, los humanos son los únicos que él conoce que comen una manzana y que está una manzana que está muy rica, muy buena, y en eso la semilla la botan a la basura. Dice que eso es como un suicidio colectivo. Estamos suicidándonos, ¿no? Él dice que los monos, cuando prueban una fruta que está muy rica, agarran la semilla y le empiezan a mordisquear, a mordisquear, a mordisquear para exponer la parte para que pueda florear más fácilmente. Y después va y la planta en un lugar especial, la planta. Entonces, imagínense si nosotros como humanos hiciésemos algo así, observáramos la naturaleza, observáramos lo que hacen los monos, imitáramos eso. Comemos un durazno, una manzana o algo que está pero riquísimo, guardamos las semillas. Entonces, lo que nos dice Ernst Gotch es que estamos ahorita con una gran oportunidad, ya sea para desaparecer del planeta si continuamos como estamos en el camino que estamos yendo, o tenemos la oportunidad de descubrir las leyes de la naturaleza y empezar a vivir con muchísima, muchísima abundancia. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, les agradecería mucho si me dejan comentarios. Eso me ayuda para saber qué tanto están captando, si de repente debo hacerlo más corto, etcétera. Bueno, muchas gracias.